Vamos a meditar un tema que se llama evangelización y pastoreo. ¿Les han recordado una cita bíblica de gran importancia? Mateo 28, 18 al 20, donde aparece el único mandato de Jesús resucitado, que a la fecha siga siendo perfectamente válido. Cuando yo pregunto algún mandamiento de Jesús resucitado que tengamos que cumplir hoy, muchas veces me han dicho amarse los unos a los otros. No, eso lo dijo Jesús en la última cena. Ya resucitado, el Señor dijo: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y estén seguros de que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Jesús inicia su carta de presentación con estas palabras para no dejar lugar a dudas. Dice el Señor: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando estamos delante del Señor Jesús, no estamos delante de cualquiera. Estamos delante del que tiene toda autoridad. Aquí no es un templo, es un auditorio. Pero yo le invito a que piense ahí en su parroquia. Cuando llega usted a la misa dominical temprano, suponiendo que llegue temprano, esperando que así sea. Cuando usted llega temprano al grupo de oración, se nota por usted y por los demás que ha llegado a un lugar sagrado. Es decir, está el silencio, la reverencia que Dios se merece en su presencia real. ¿O se porta usted como si estuviera en cualquier lugar? No me conteste. Pregúntese. Porque a mí me ha tocado muchas veces, lamentablemente, llegar a templos donde está el Santísimo y que esté un ruido como si se tratara del mercado o de cualquier plaza, cualquier parque. Es que cuando llegamos a la iglesia, al templo católico, no estamos delante de cualquiera. Estamos delante del que tiene todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. De manera que cuando usted llegue a la iglesia, ahorita que estemos unos minutos más delante del Santísimo, vívalo con una total reverencia. Que nuestra manera de actuar, de hablar, de callar, de comportarnos, sea digna de la majestad de aquel que es Dios y hombre verdadero, delante del cual estamos. No estamos delante de cualquiera. Y porque a Él le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, da este mandato: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A quién? ¿A quién? Esto es llamado la gran comisión o el gran mandato misionero. Hasta la fecha, en mi vida de sacerdote, solo 2 personas me ha tocado que se hayan confesado, porque de su última confesión a la fecha no han hecho discípulos para Jesús. Qué bello, ¿verdad?
Padre, es que yo me vengo a confesar porque en este mes no he hecho ningún discípulo para el Señor. Significa que aquella persona tiene claro de la gravedad de este mandato. Hagan discípulos a todas. Mire, la identidad fundamental de nuestros grupos de oración es la evangelización y luego la oración. Este movimiento, ¿cómo se llama? Renovación carismática. ¿Y qué son los carismas? Aunque mañana profundizaremos más. ¿Qué son los carismas? Gracias particulares que da el Espíritu Santo a una persona o a una comunidad para la edificación de la iglesia. ¿Pero para qué sirven los carismas? Para evangelizar. Dios nos da los carismas para confirmar la palabra proclamada. Comunidad que no evangeliza, ¿para qué quiere carismas? Cuando me han preguntado, Padre, ¿pero por qué en nuestras comunidades ya no hay carismas o ya no hay nuevos carismas? La respuesta casi segura es porque no están evangelizando. ¿Me entiende? Recuerde la medida de la evangelización. Todas las naciones. Hay muchos de ustedes que llevan años caminando con la renovación carismática. Algunos hasta llegaron antes que el Espíritu Santo, ya tienen ahí toda la vida. Son tan fieles en la parroquia que aparecen en el inventario. Pero ¿y los demás? ¿Y los que no han recibido el anuncio de la buena nueva? Mire, hay comunidad, me tocó una comunidad alguna ocasión en la que me dice, no, padre, bueno, no era padre, era seminarista. Vicente, mira, aquí en esta comunidad hay ministerio de alabanza, ministerio de intercesión, ministerio de sanación, ministerio de cuidado de niños, ministerio... ¿Y cuántas personas hay en esta comunidad? 5. ¿Y para qué quieren tanto ministerio? Los carismas los da Dios y los ministerios surgen según las necesidades. 5 personas no necesitaban ministerios. Le digo, ¿qué hacen los del ministerio de sanación? Se imponen la mano el uno al otro, así. ¿Qué hacen? Porque el ministerio surge de la necesidad. Pero a veces esas que fueron grandes comunidades hace 10, 20 o 30 años, no ha llegado nadie nuevo. Y aunque no se trata de andar recolectando gente, pero sí se trata de anunciar el evangelio. A veces sucede que los coordinadores casi tienen que rogarle a los servidores que vayan a ayudar a la parroquia. No debería ser, porque aquel que se ha encontrado con el tesoro escondido tiene la necesidad de que más y más personas conozcan y amen a Jesucristo. Yo conozco familias, matrimonios con hijos, tan enamorados de Jesús que el Señor les ha llamado a dejar todo para dedicarse como familia a tiempo completo a la evangelización. Pero porque tienen un corazón amante de Jesús. Cuando perdemos esta visión misionera, todo se viene hacia abajo. Yo tuve la gracia de venir a su país hace 20 años a este lugar. Fue el Congreso Americano Misionero. Yo no sé si alguien participó ahí, el CAM. Y fue una cosa muy trascendente, muy bella, muy importante. Fíjese, tanto que la ciudad fue tocada por ese congreso. Nos regalaron un diario, un periódico que traía un comercial de un refresco atrás, pero ese mismo ese comercial de refresco estaba en varios espectaculares en la ciudad. No voy a decir la marca, pero estaba este refresco en varias presentaciones, botella de vidrio, de plástico, lata, etcétera. Y ese patrocinador se cristianizó, catolizó de una manera bellísima.
con estos refrescos decía, todos diferentes, pero con un mismo objetivo, saciar la sed del mundo. Bienvenidos misioneros. Bellísimo. Aquí, estoy hablando, aquí en Guatemala pasó eso hace 20 años. Y los que vinimos al Congreso nos dieron un morralito y entonces la gente identificaba en la calle quién estaba en el Congreso. Y me tocó varias veces ir caminando y decían, ahí van los misioneros, ahí van los misioneros. Pero se me grabó mucho aquel comercial, todos unidos, todos diferentes, pero unidos con un mismo objetivo, saciar la sed del mundo. Si usted no abre su comunidad y su propio corazón a una dimensión misionera, su comunidad se va a ir debilitando. ¿Por qué? Porque quien no está preocupado por llegar el Evangelio a todas las naciones, no lo va a llevar a toda la parroquia y ni siquiera va a llevar el Evangelio a la parroquia. Porque el que no quiere hacer conocer a Jesucristo se la pasa mirando su propio ombligo y desarrollando la espiritualidad del me. Ay, Señor, cúrame, límpiame, sáname, tócame, libérame, me. Y no eleva la mirada. Por eso es tan importante la alabanza. La alabanza rompe con este me. Porque entonces ya no está centrado en su ombligo, sino en el Señor. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres majestuoso. Y ya la vida no es una tragedia, ni mi comunidad un problema, ni mi párroco insoportable. Bueno, a lo mejor sí, pero lo empiezo a querer. Romper con ese ensimismamiento. En el primer siglo de la Iglesia estaba una realidad maravillosa que se llama tensión escatológica. ¿Qué significa? La certeza total de que el retorno de Cristo era inminente. Y como falta muy poco para que Cristo vuelva, urge cumplir con lo que hemos escuchado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Lamentablemente en el tiempo actual hemos perdido de vista esto, pero esta verdad de fe no se ha quitado, no se ha disminuido. Hermanos, Cristo vuelve y vuelve pronto. La iglesia lo cree, la iglesia lo espera. La pregunta es si usted está viviendo conforme a esa verdad de fe, que para nosotros no es causa de miedo, sino de alegría y esperanza. Por eso en cada misa decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y de nuevo vendrá con gloria y su reino. La iglesia lo cree, la iglesia lo espera. Va a decir alguno, uy, sí, padre, pero eso lo dijo Jesús hace 2000 años y mire dónde estamos. Pues sí, en la misma escritura explica, para él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y si retrasa su venida es porque nos tiene paciencia, dándonos oportunidad de convertirnos. Amén. Pero al final del Apocalipsis, que es el final de toda la Biblia, dice, amén, vengo pronto. El momento, el instante, no es problema para nosotros, es cuestión de Dios. ¿Qué sí es de nosotros? Estar siempre listos, velar y estar preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Pero este velar, otra vez, no es mirándome el ombligo. Claro que me debo preocupar por mi salvación, por el llamado a la santidad que el Señor me ha hecho, pero todavía más, llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿Por qué nos podemos aventar a una empresa tan grande? Porque Él ha prometido estar con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, hay una serie de promesas que el Señor nos ha hecho, que son promesas maravillosas y que a veces perdemos de vista.
Él nos explica en su palabra lo que ni el ojo vio ni el oído oyó, es lo que aguarda a los que creen en Él. Hermanos, esta vida no es lo único que existe. Existe una eternidad y no es lo mismo una eternidad con Dios que una eternidad sin Dios, porque ambas son posibles. Casi a cada lugar a donde voy recuerdo esto. Estamos a veces haciendo afirmaciones engañosas y contrarias a la fe y así lo enseñamos. Por ejemplo, hay una herejía, nombre raro, no se preocupen por el nombre, que se llama apocatástasis. ¿Y qué significa esta herejía? ¿Qué propone? Herejía. Dice, al final todos se salvan, hasta el demonio. ¿Cómo publicamos, promocionamos actualmente esta herejía? Todo el que se muere lo suponemos en el cielo. ¿Les ha pasado? Se murió fulano, ya está en el cielo. Dice la Madre Iglesia, en el Concilio de Trento lo dijo, salvo una revelación especial, nadie puede conocer a quienes ha elegido Dios para sí. Salvo revelación especial, nadie puede conocer a quienes ha elegido Dios para sí. La iglesia, es que una cosa es decir, esperamos que esté en el cielo, porque esa es nuestra esperanza, a decir, tal persona ya está en el cielo. Hemos llegado al punto tal, no, es que el tío fulano se murió, ya está en el cielo, pero el tío andaba borracho, se fue a cometer adulterio, venía a exceso de velocidad, se estampó, ya está en el cielo. ¿Y si no? Esto no significa que vamos a llegar a los funerales, al velorio, pues fulanita, quién sabe si está en el infierno. Tampoco nos compete a nosotros. ¿Qué es lo auténticamente cristiano? Rezamos por su eterno descanso. Punto. La iglesia a veces se tarda siglos en atreverse a afirmar que alguien está en el cielo. Y es lo que se llama canonización o beatificación. Cuando la iglesia canoniza a alguien, lo más importante es que está diciendo que esa persona está en el cielo. Y la revelación divina, por eso tiene que haber un milagro que confirme que esa persona está en el cielo. Así es que no se vale andar canonizando a nadie. ¿Quedó claro? Es una herejía que se llama apocatástasis, dar por sentado que todos nos vamos a salvar, y es un error decir que todos van al cielo. Falso. Por eso tenemos que anunciar el evangelio. Porque solo en Jesucristo y solo en su nombre hay salvación. Hermanos, no estamos midiendo la eficiencia de un club que se llama grupo de oración. Estamos hablando de la salvación eterna de las almas. O en su defecto, la condenación eterna de las almas. Si entendiéramos que alguien que no conoce y no ama a Jesús tiene un serio riesgo para su eternidad, tendríamos más pasión por la evangelización. Porque aquel que conoce a Jesús y que ama a Jesús, es más fácil que pueda tener una eternidad con Jesús. Y aquel que lleva una vida sin Dios, difícilmente pasará una eternidad con Dios. Y hay un principio muy simple, pero que enseña mucho. El árbol se cae hacia donde está inclinado. Si este es el árbol y yo dejo de hacer fuerza, si está inclinado hacia una vida en Dios, es más fácil que caiga a una eternidad en Dios. Si está inclinado a una eternidad sin Dios, es más fácil que caiga a una eternidad sin Dios. ¿Me entienden, hermanos, el por qué urge evangelizar? Ahora, no es una cuestión optativa.
No es que piensas, que te figuras, que imaginas, no. Es un mandato y un mandato divino. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vamos a ir luego a la primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 y siguientes. Primera de Corintios 9, 16 y siguientes. Predicar el evangelio no es para mí motivo de gloria. Se trata más bien de un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Palabra de Dios. Palabra de Dios. En este congreso que tuvimos aquí hace 20 años, el cardenal Maradiaga dice que San Pablo traía un dolor en el pecho. Fue con el doctor y se sorprendió cuando le puso el estetoscopio porque ese corazón no latía de forma normal. El corazón de San Pablo decía: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo. El ay en la Biblia es un grito terrible. El ay es el grito del lamento, del llanto, como de la mujer viuda que ha perdido a su hijo único. En el inglés, cuando traducen el ay, le ponen cuán terrible es para ustedes, cuán terrible para mí si no evangelizo. Hacer discípulos para Jesús. ¿Cuántas veces el grupo de oración se está peleando por ver quién va a barrer el atrio de la parroquia? No, es que las de la comunidad tal no han barrido. Si no quiere barrer el atrio, ¿cómo va a llegar hasta los confines de la tierra a predicar el evangelio? Hermanos, vamos saliendo de una etapa tremenda de esta pandemia y, para vergüenza nuestra como iglesia, será recordada como una página negra de la historia de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque antes de esta epidemia, la forma normal en la que la iglesia reaccionaba, y quiero decir en primer lugar padrecitos, y luego monjitas, y luego quien sea, la forma normal en que la iglesia reaccionaba ante una epidemia era dar la vida. ¿Y cuántos de los nuestros no se fueron de esta vida sin sacramentos? Porque los sacerdotes estábamos encerrados. ¿Qué es más importante, la vida temporal o la eternidad? Y nosotros, yo no digo todos, hay sacerdotes que no se quedaron encerrados y que dieron la vida, pero la mayoría, o muchos por lo menos, se preocuparon más por la vida temporal que por la vida eterna de aquellos que estaban agonizando. ¿Sí o no? Lo vimos en muchos lugares, pero no solo padrecitos y monjitas. ¿Cuántos laicos empezaron a desarrollar una vida cómoda en lo espiritual? Al cabo, como ya no hay precepto dominical, a mí me ha tocado, yo no sé si aquí todavía está el precepto dominical, los obispos ya lo retiraron, pero me ha tocado gente que se confiesa de no haber visto la misa en el celular. Ah, caray, pues eso no es mandato. El mandato es ir a misa todos los domingos y fiestas de guarda, presente, estar ahí. Paréntesis, hay otro principio que dice: el imposible a nadie obliga. ¿Qué significa esto? Si está enfermo, si está muy anciano, si hubo un imprevisto grave y verdaderamente no hubo manera de ir a la misa dominical, no hay pecado. No aplica porque andaba de vacaciones, no aplica porque me llegó visita o no aplica porque me distraje. En esos casos habría pecado de faltar a misa dominical, pecado mortal. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Que luego se me quedan viendo así, no sé si me entendieron o no. Ay de mí si no evangelizo.
¿Y cuál es la actitud con la que nos instruye el apóstol Pablo? Voy a leer del versículo 19 en adelante. Efectivamente, a pesar de sentirme libre respecto de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más pueda. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Es decir, que para ganar a los que están bajo la ley, me conduzco como alguien que está bajo la ley aún sin estarlo. Por otra parte, para ganar a los que están sin ley, me conduzco como alguien que está sin ley, aunque a decir verdad, no estoy sin ley de Dios, pues vivo bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a algunos al precio que sea. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Ya saben ustedes que las carreras del estadio todos corren, pero solo uno recibe el premio. Pues corran de manera que lo consigan. Los atletas se privan de todo y total por una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, competimos por una que no se marchita. Así pues, yo corro, pero no sin ton ni son. No lanzo y lucho como si fuera un boxeador, pero no lanzando golpes al vacío. Al contrario, golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. No sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Palabra de Dios. Los que estén despiertos contesten fuerte, palabra de Dios. Muy bien. Los que no sigan durmiendo. Dice San Pablo esta noticia grande. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ver si puedo salvar a algunos al precio que sea. ¿Y tú qué has hecho? Hay algunos de ustedes que impulsaron la evangelización en Guatemala hace 20 o 30 años. Sí, pero esa es la evangelización de hace 20 o 30 años. Hoy, ¿qué has hecho? En esta semana, ¿qué has hecho para glorificar a Dios por medio de la evangelización? Nos puede pasar en la renovación carismática que a veces, sin darnos cuenta, nos empecemos a convertir en coleccionadores de carismas, mas no evangelizadores. Híjole, es que yo quisiera ya el don de lengua, ya lo quiero. Sí se vale aspirar a los carismas, lo hablaremos mañana. Ay, es que yo quisiera ahora el don de sanación y ahora, a ver cuál me falta, como si fueran cartitas para coleccionar. Usted preocúpese de evangelizar, ábrase al poder de Dios y el Señor se encargará del resto. Amén. Pero evangelizar y atentos. Bueno, cuanto más evangelicemos, más fuerza tengo para el combate espiritual. Porque hay gente que viene, ay Padre, es que yo lucho tanto con esta tentación y tantas veces he caído y ya no sé por qué, es que me siento desanimado y no sé por qué. San Juan Pablo II dijo que la fe se fortalece dándola. Si usted no anuncia, si usted no proclama, ese que está teniendo tantas luchas y tantas batallas y me siento desanimado y no sé por qué, deje de verse el ombligo y proclame el evangelio. ¿Entiende? El que se empeña en la gloria de Dios no tiene tiempo de detenerse en cosas simples. Y aquí les voy a revelar un secreto de los grandes santos, aquellos que llamamos místicos. Los grandes santos, usted no vaya a creer que se sienten llenos de Dios todo el tiempo, sino exactamente lo contrario. Ojo con eso, porque los carismáticos aleluyos a veces nos ponemos como meta sentirme lleno de Dios. Ay, es que yo fui a la oración, y los ángeles subían y los ángeles bajaban y yo sentía que me retorcía y no... Pues ve con el exorcista.
Y yo me sentí tan lleno de Dios. Los grandes santos están vacíos de Dios en el sentir. Ojo, en el sentir. Dios les da a los grandes santos algo que se llama noche del espíritu o noche o desierto espiritual. Por ponerle un ejemplo concreto, Madre Teresa de Calcuta se sintió abandonada por Jesús o llegó a dudar de la existencia de Dios los últimos 56 años de su vida. ¿Esto dónde viene? En sus cartas íntimas. Ella le platica a Jesús: hace tanto que no te siento, estoy en una oscuridad, pero te amo. Te amo. Entonces, ¿qué veíamos en esta viejita que en cada arruga se le escurría a Dios? Ella en su corazón vivía una oscuridad tremenda, pero sabiendo, como dice San Pablo, en quién tenía puesta su confianza, daba su todo por aquel a que la amaba. Cuando nosotros veíamos que esta mujer reflejaba a Dios, no era su sentirse llena de Dios, sino su búsqueda tremenda del amado. Así que usted no mida su vida espiritual por si sintió bonito o no sintió bonito. Ay, padre, por ejemplo, es frecuente que la gente se confiese: ay, padre, es que me acuso de ser hipócrita. A ver, ¿por qué? Platícame por qué eres hipócrita. Es que vi a la hermana del grupo de oración que me cae mal y la saludé bien. ¿Y qué querías? ¿Echarle majadería y media en la cara para que vea que te está cayendo mal? Digo, no está siendo hipócrita, está siendo cristiana. Porque el ser auténtico cristiano no es vomitar lo que tus tripas dicen. No mandan las tripas, manda la inteligencia con la voluntad. Sé que es mi hermana en Cristo y decido amarla, aunque no se lo merezca la desgraciada. ¿Me entiendes? Eso ya son las tripas, hombre. No pasa nada. ¿Queda claro? Lo mismo pasa en la oración. Ay, padre, quisiera orar, pero no me dan ganas. Y como no quiero ser hipócrita delante del Santísimo, mejor me voy. ¡No! Decía una beata, bueno, santa ya, yo no me acuerdo si es Ángela de Foligno, que decía: cuando no tengas ganas de orar, obliga a tu cuerpo a que lo haga. La oración forzada y violenta es agradable a Dios. No tengo ganas de, ay, padre, no tengo ganas de orar. Hínquese delante del Santísimo y déjese amar. Ya es oración. Una vez, estando en el seminario, estaba muy enojado con el Señor Jesús. Tuvimos un pleito, a veces pasa, no se espanten, todo nos pasa. Me fui a la capilla, como queriendo empezar a arreglar las cosas. Y le dije: estoy tan enojado contigo que no tengo ganas de orar. Ya estaba orando. Estoy tan enojado contigo que no tengo ganas de orar. Pero te amo. Por eso estoy aquí. No me hables, porque estoy enojado. Pero te amo. Porque la oración no depende de las tripas, de lo que tú sientes. Ay, es que sentí tan bonito. Ay, no. Sé quién es Dios y decido amarlo. Y por eso le quiero entregar mi vida, mi tiempo, mi oración, mi ser. Porque Él se lo ha ganado. Amén. Entonces, el sí total a Dios. Pero ¿por qué Dios da a los grandes santos esta noche del Espíritu? Al sentir ellos el vacío de Dios, tienen la necesidad permanente de buscarlo. Y están tan centrados en la búsqueda de Dios que ni las alabanzas los levantan, ni las agresiones los tumban. Porque están centrados en Dios. Y ya que entramos en esto, veo oportuno recordar la última bienaventuranza, que me atrevo a pensar que es la más ignorada, la que menos ejercitamos. Bienaventurados ustedes cuando los injurien, los maldigan y los persigan por mi causa.
Regocíjense y salten de contento, porque será grande su recompensa en el cielo. ¿Qué pasa en nuestros grupos y en nuestras parroquias? Ay, Padre, están hablando de mí. Y yo no sé por qué, si yo no le hago daño a nadie. Eso dice el Evangelio. Bienaventurados, felices ustedes cuando los persigan, los injurien y digan toda clase de calamidades en contra vuestra por mi causa, dice el Señor. Regocíjense y salten de contento. Amén. Y a la par que anunciamos que la salvación en Jesucristo es gratuita, debemos recordar, que nadie de nosotros está por sí mismo confirmado en la gracia en esta vida. San Pablo lo dice con estas palabras: el que esté de pie, cuide de no caer. ¿Qué significa? Lo que también dice en esta cita que acabamos de escuchar: no sea que habiendo predicado a otros, pierda yo mismo la carrera. Atentos, que el enemigo es astuto y como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. A los casados me gusta decirles: nunca pienses, yo jamás podría llegar a ser infiel, porque entonces no te vas a cuidar del riesgo que puede haber en ese tema. ¿Me explico? Si un fulano, un varón dice: yo jamás sería infiel, y la compañera de trabajo le manda un mensaje: olis, y él dice: pues yo nunca sería infiel, olis, y luego la compañera le contesta con un monito así, y él le contesta con uno así. Ya vale, ya perdió. Atentos, atentos, astutos, dijo el Señor: sencillos como la paloma y astutos como la serpiente. Las dos cosas, no que sean medio víbora, no, eso no. Astutos, astutos. Aprender a poner límites también. Tratar con delicadeza mi cuerpo, mi alma, mi sexualidad, mi matrimonio, mi consagración sacerdotal. Cuidado. En el celular, en la computadora, circulan tantas cosas buenas y tantas cosas malas, que a veces con 2 clics de distancia llegamos a pura porquería que se nos está ofreciendo. El que esté de pie, cuide a otros, cuide de no caer, y no sea que habiendo predicado a otros, resulte usted descalificado. Por esta pasión del Evangelio, al mismo tiempo, tómese en serio su propia salvación. Amén. Los que están despiertos, amén. Eso, así, para que me den ganas de volver algún día. ¿Por qué anunciar a Jesús? Solo cuando sabemos y reconocemos que Él es nuestro máximo bien y que nada puede beneficiar más a una persona humana que estar en esta comunión con Jesucristo, solo cuando reconocemos eso, nos damos cuenta que al privarnos de evangelizar, estamos cayendo en un tremendo pecado de omisión. ¿Me entiende? Mire, yo me atrevo a pensar que algunos de ustedes, en un momento inesperado, Dios les puso la inquietud de a una persona desconocida hablarle de Jesús o hacer una oración con ella, y no lo hicieron. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí sí. ¿Nadie más? No creo. Que tengas, tengo que hablarle a esta persona. No. ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano. Bien, gracias. Baje la mano. Pues ahí era el Espíritu Santo actuando en nuestra vida. A lo mejor queriendo salvar a esa persona.
y por nuestra omisión le privamos de aquella oportunidad. Una vez era yo seminarista, estaba un sacerdote de nosotros delicado internado en Ciudad de México y me mandaron a cuidarlo un par de semanas. De regreso estaba yo en el aeropuerto leyendo un libro del padre Emiliano Tardí, el de La Vuelta al Mundo sin Maletas, y estaba yo muy emocionado, tanto que empecé a llorar y decir, es que qué maravilla lo que Dios hace. Y mira, era tal mi alegría en ese momento que yo buscaba para un lado y para otro en ese aeropuerto que es tan grande, diciendo, Señor, ponme a alguien conocido para que yo le pueda hablar de Jesús y decirle que Dios está aquí. Anuncian mi vuelo, me tuve que subir al avión. Me subo, me toca en el último asiento, del lado derecho, en ventanilla. Y me siento, estoy leyendo, y la mujer que se sienta a mi izquierda dice, qué título tan interesante, ¿de qué se trata? Yo dije, uy, de aquí soy. Entonces esa es la primera vez que evangelizo en el cielo. Porque íbamos en el avión y entonces estaba el Golfo de México. Le digo, ¿ves la grandeza de este mar? Pues todavía mayor es el amor que el Señor te tiene. Unos muchachos en Europa, no me acuerdo si fue en Suiza, estaban evangelizando, habían ido a las calles y dieron un horario, por decir, de 2 a 6 p.m. vamos a estar evangelizando. Se dan las 6 y llegan los primeros 2 jóvenes, varones, que eran varios equipos que estaban evangelizando. Se dieron las 6, bueno, ya acabamos, ya estamos aquí. Y en lo que están platicando dice, bueno, ¿y por qué no evangelizamos uno más? Uno. Y ven a un joven sentado en las escaleras de la plaza frente a la fuente y le empiezan a hablar de Jesús. Cuando terminan de hablar, ¿podemos orar por ti? Sí, aquel muchacho llora y en el llanto les entrega un papel. ¿Qué era el papel? Su carta póstuma. El chico había decidido suicidarse y como esa plaza le gustaba tanto, era lo último que iba a ver antes de quitarse la vida. Y en ese momento el Espíritu Santo movió a los 2 que ya habían terminado su trabajo para rescatarlo de las garras de la muerte. Amén. Nos quejamos tanto. Nos quejamos tanto que nuestra sociedad, que nuestra iglesia se está alejando de Dios. Y la pregunta es, ¿y dónde estabas tú? Y no se vale, hermanos, caer en pretextos. Claro que hay carisma y hay cualidades naturales. Algunos podrán decir, Padre, es que yo jamás me podría poner de pie delante de una plataforma, no puedo. Pero bueno, ¿conoces del Señor? ¿Amas al Señor? Sí. Háblale a tu compañero de trabajo, al que te topas en la calle, al que sabes que tiene necesidad. Ora pidiéndole al Señor que te muestre a quién le debes llevar el anuncio del Evangelio. No busques pretextos para no glorificar a Dios y para no evangelizar. Busca pretextos para hacer brillar su gloria y proclamar la grandeza de su nombre. Amén. Amén. Así es que lo primero que ustedes deben hacer ya cuando lleguen a su parroquia es tener la valentía de decirle al párroco, Padre, aquí estamos, díganos qué tenemos que hacer. El grupo de jóvenes de oración de renovación carismática que teníamos nosotros en nuestra parroquia se disolvió, pero de una manera muy bella, porque el sacerdote empezó a darnos encargos. Mi parroquia era muy grande, tenía 17 capillas en aquel tiempo, ya han salido de ahí 4 parroquias. Y entonces los jóvenes del grupo de oración que habíamos tenido el encuentro con Cristo vivo, empezamos a ser catequistas en varias de las capillas, dar pláticas prebautismales, ayudar con la Pascua de los jóvenes, y fue una cosa bellísima porque la experiencia de lo que Dios nos había regalado tocó la vida de miles de personas en nuestra parroquia. Y hablando de esto, no debemos tener miedo a que nuestra comunidad se disuelva si es por glorificar a Dios. Hay un libro muy bueno que quien no lo haya leído yo le sugiero que lo adquiera.
se llama Renovarse en el Espíritu, del Padre Cantalamessa, hoy Cardenal Cantalamessa. Son varias predicaciones que él dio en encuentros carismáticos. En una de estas dice que las comunidades de oración deben ser como la nube, las nubes. ¿Para qué sirve una nube? Para llevar agua de donde sí hay a donde no hay. Básicamente, el mar, lago, río, lo que sea, se evapora y lleva el agua a donde no hay. Como aquí, que estamos un poco alejados de la costa, ¿no? Ok. ¿Cuándo es que la nube cumple con su cometido? Cuando llueve. ¿Y qué pasa una vez que ha llovido? Desaparece. Supongamos que hay una nube necia, mula diríamos en México, y diga, pues yo no quiero llover. ¿Qué pasa? Igual va a desaparecer, pero sin haber sido fecunda. ¿Me entiende? Y esta experiencia la tuvimos en mi grupo de oración. Se acabó el grupo de oración. Muchos de ellos seguimos sirviendo al Señor, otros tantos no. Pero en aquel tiempo el Señor se valió de esto para llevar el anuncio del Evangelio a muchas personas. Amén. Es que dispuestos a decirle al párroco, aquí estamos, Padre, para lo que se ofrezca. Aquí estamos para querer glorificar y proclamar el nombre de Jesús, para orar e interceder por todas las necesidades. Amén. Dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 4 en delante, no voy a leer todo. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él. Por tanto, den muerte a todo lo terreno que haya en ustedes: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. También ustedes practicaron eso en otro tiempo y vivieron de ese modo, mas ahora desechen todo eso: cólera, ira, maldad, maledicencia y obscenidades, ni lo mencionen siquiera. No se mientan unos a otros, pues se han despojado del hombre viejo con sus obras y se han revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Palabra de Dios. Dos cosas: tener confianza en las promesas de Dios y anhelar la radicalidad en esta vida. ¿Qué significa ser radical? Hoy es una palabra muy despreciada. Radical viene de radix, desde la raíz. Si esta planta, esta, tuviera raíz de naranjo, ¿me daría una palma? No, porque según la raíz, según el tallo y según los frutos, ser radical es ser auténtico desde la raíz. Recordemos que Hebreos 12:14 nos dice categóricamente: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Para qué ha sido creado? ¿Para qué ha sido creada? No, pues no me pusieron atención. ¡Para ser santos! A ver, díganme su nombre en voz alta, todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Ahora, agréguele el lugar donde vive. María de Mixco, por ejemplo, ¿verdad? O de Guatemala, lo que sea. 1, 2, 3. Ahora agréguele antes San o Santa. A ver, preséntese conmigo, por favor. 1, 2, 3. ¡Ay! Se oye bonito, Mire, la santidad, tenemos los grandes santos que ya están en el cielo y son nuestra gloria, son nuestro orgullo, pero la iglesia militante que somos nosotros no se podría sostener si no hubiera en medio de nosotros santos vivos hoy. Y espero que ninguno de ustedes diga: sí, Padre, en mi comunidad soy yo.
Uno no se da cuenta a veces de la obra que el Señor está haciendo, pero lo que sí está en nuestras manos y sí debemos hacer, anhelar la santidad y ser radicales desde la raíz. El Señor Jesús, en la última cena, Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no, yo no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén ustedes también. Qué fuerte. Volveré, los tomaré, los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estén ustedes también. Más adelante, en la última cena todavía, capítulo 17, versículo 24, dice: Padre, deseo, quiero que los que tú me has dado estén también conmigo allí donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer, para que el amor que tú me has tenido esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Mira, Dios no tiene necesidad en sí mismo ni de ti ni de mí. Él es Dios entero, infinitamente feliz, santo, puro, justo, misericordioso. Pero tan solo porque quiso, creó la humanidad y el universo. Tan solo porque quiso, nos creó a cada uno de nosotros. Y a pesar de nuestro pecado, el pecado de nuestros primeros padres y el pecado personal, sabiendo que a Él le iba a costar sangre, no escatimó nada y se nos dio, sin estar obligado de ninguna manera. No tuvo miedo a sufrir el terrible escarnio de la cruz por amor a ti y a mí. Pero no se conforma con eso, quiere una eternidad compartida contigo y conmigo, para manifestarnos para siempre su gloria. Y es lo que llamamos cielo. El cielo a veces nos lo imaginamos como estar vestidos con túnica blanca, unas alitas y tocando un arpa en medio de nubes. Está bien, pero uno dice, qué aburrido. No será así. Les pongo un ejemplo para acercarnos poquitito a lo que significa la realidad del cielo. Aquellos que recuerden que tenían muchas ganas de conocer el mar y lo conocieron, y que fue una cosa emocionante. ¿A quién le pasó eso alguna vez en la vida? Levante la mano. Muy bien, gracias, baje la mano. ¿Qué sientes? ¿Tenías muchas ganas de conocer el mar? Llegas y te plantas en la playa. Es una experiencia, lo primero es la mirada, ¿no? Una cosa tan amplia y tan bella que no alcanzas a abarcar, pero hay una experiencia interior. ¿Me entienden lo que significa? Y aunque no haya sido el mar, un paisaje, una ciudad, una persona, hay una emoción que alegra en lo íntimo, da gozo íntimo. Bueno, cuando lleguemos al cielo, todas nuestras necesidades van a ser satisfechas en un momento. Toda la plenitud, placer, alegría, gozo, que tú ni siquiera hoy te alcanzas a imaginar, lo vas a tener en el primer instante llegando al cielo.
después de tu juicio, porque todos vamos a ser juzgados. Bueno, ese instante, bueno, más bien, esa plenitud, ese gozo, esa alegría, es incomparable con lo que sucederá en el siguiente instante. ¿Por qué? Porque como Dios es inagotable, vas a conocer inmensamente más de su gloria, poder, majestad, belleza, plenitud, perfección, y eso va a alegrar el corazón todavía más. Pero al siguiente instante todavía más. Y así por años sin término. El cielo va a estar maravilloso. No se lo pierdan. Anhelen la santidad. Anhelen al Señor. Y cuando caigas, porque lamentablemente llevamos este tesoro en vasijas de barro, recuerda que Él tiene poder para levantarte y es fiel y justo para perdonar. Y no te quedes con los ataques del maligno que te quieren humillar y tratar como basura. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Por eso, hermanos míos, queridos, hay que evangelizar. Por eso tenemos que recuperar la visión de eternidad. Y hablando de pastoreo, y con esto vamos casi terminando para disponernos a la hora santa, que va a ser muy bella. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice San Pablo: Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros para organizar adecuadamente a los santos. Organizar a los santos. Otras traducciones de la Biblia dice capacitar a los santos en las funciones del ministerio, y todo orientado a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto. Otras traducciones dicen a la estatura de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Palabra de Dios. El querigma, seminario de vida en el Espíritu, encuentro de evangelización fundamental, nos lleva a nacer de nuevo. Pero luego hay que acompañar para crecer y madurar en Cristo. San Pablo llega a decir: les he dado leche espiritual porque no están listos para el alimento sólido. Imagínense los que ya rebasaron los 50 años, que hasta la fecha se siguen alimentando de leche. De entrada estarían chimuelos, desnutridos, no se diga. Entonces, claro que el hermano que va llegando a la fe lo tenemos que tratar con leche espiritual, tranquilito, tenerle paciencia, enseñarle paso a paso, pero tenemos que ayudarle a crecer. Y el pastoreo básicamente significa acompañar a la persona en esta madurez en Cristo. Es lo que se llama en la teología dirección o acompañamiento espiritual. Ojo con esto, decía San Bernardo que él jamás, decía, yo jamás me convertiré en mi propio director espiritual, porque no quiero ser discípulo de un tonto. ¿Entendió? Si yo me dirijo a mí mismo, estoy siendo discípulo de un tonto, porque ese tonto soy yo. Decía mi abuela, la zorra no ve su cola ni el zorrillo, muy feo que decía enseguida. Nos es difícil ver nuestros propios defectos y nuestros propios aciertos. Por eso necesitamos el sacerdote, el religioso, la religiosa o un hermano más maduro en la fe que yo, que me ayude a crecer en Cristo. Los que son coordinadores ya participan de la misión pastoral del obispo y del sacerdote, participan, no la suplen, participan, pero todos de alguna manera. Pongo un ejemplo, los que tienen hijos. Cuando hay una discusión entre el esposo y la esposa y tienen tanta inmadurez que son capaces de ridículamente ir gritándose el uno al otro pasando por el medio del mercado, ya están instruyendo a los hijos
diciéndoles que esa es la forma ridícula de reaccionar ante un conflicto. Quien tiene un niño de 3, 4 años que hace un berrinche porque se enojó y empezó a gritar y a patalear y se tiró al suelo, a los 3 o 4 años eso es normal. Lo que no es normal que papá y mamá repitan el berrinche porque el hijo lo hizo. ¿Por qué estás así? No sé qué. Porque se rieron. Ahí le estás enseñando a tu hijo que de esa manera agresiva y violenta es como se resuelven los problemas. Está bien que el hijo haga el berrinche porque es lo propio de su edad, pero tú, adulto, me acuerdo una vez, estaba uno de mis sobrinos, estaba chiquito, unos 8 años. Le dije, oye, vamos a ir en un momento a tal lugar, ni me acuerdo a cuál. No quiero ir, ya te dije que no quiero. Y se tiró al suelo y empezó a patalear, estábamos en mi casa. Entonces tirado en el suelo me le acerqué. Le dije, bueno, en 15 minutos los vamos, grite y patalee lo que quiera. Me fui a hacer unas cosas a mi habitación, regresé. Levántate y vámonos. Asunto arreglado. Pero el niño hace un espectáculo, la mamá repite el espectáculo, el papá repite el espectáculo de la mamá y del niño. Estamos mal instruyendo en cómo debe uno reaccionar ante la vida. ¿Me entendió? Papás, mamás, coordinadores, cuestiónense si eres alguien digno de imitar hoy o no. Porque si no eres alguien digno de imitar, significa que urge ordenar la vida. Cuando llega un papá o una mamá a platicar conmigo de estos temas, un esposo, esposa, le digo, ¿cómo te gustaría que te recordaran cuando tú murieras? ¿Qué te gustaría que dijeran tus hijos, tu esposa, tu esposo sobre ti? El recuerdo ese que va a durar años. Fue un buen padre, una buena madre, era amable, me protegía, me cuidaba, amaba a Dios. ¿Qué te gustaría que se dijera de ti? Y luego viene la otra pregunta, se lo estoy haciendo a ustedes. ¿Y si murieras hoy, se diría eso de ti? Porque si no, significa que ya tenemos que ordenar nuestra vida. Ya hay alguien que se está fijando en ti y se está instruyendo en ti cómo comportarse, cómo hablar, cómo callar, cómo resolver los problemas, cómo administrar, cómo seguir al Señor. ¿Me entiendes? Así es que este encuentro, hermanos, nos sirva para urgirnos a nosotros mismos en rectificar nuestra vida por amor a Jesucristo. Amén. Finalmente, en la evangelización, hermanos, no estamos solos. Si Él ha dado el mandato, el Señor, Él nos respalda y Él llevará a buen término la obra buena que nosotros haya comenzado. Al final del Evangelio de Marcos dice, final del Evangelio de Marcos, está hablando Jesús resucitado. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Palabra del Señor. No debe haber oración, y particularmente oración de sanación, sin evangelización. Los signos acompañan la palabra proclamada. Esto que el Señor ha prometido, como otras promesas que hemos recordado,
es verdad. Es verdad. Hace algunas semanas estábamos ahí en mi ciudad con un encuentro para mujeres que se llama Amadas en el Señor, y estábamos en la hora santa y el Señor nos dio una palabra de una mujer que tenía un dolor terrible en la espalda, que sentía un calor en ese momento y el Señor le quitaba el dolor en ese justo momento. En la primera fila había una mujer con un bastón que tal cual lo aventó y se acerca llorando al Santísimo. Y nos platica que tuvo un accidente, una caída hace unas semanas y desde entonces tenía un dolor insoportable. Y tal cual decía aquella palabra, en ese momento sintió el calor y el Señor Jesús le quitó todo dolor. De manera que aquella mujer pudo salir caminando normal, sin el bastón, para gloria de Dios. Un caso muy sorprendente que me tocó conocer cuando era yo diácono. En la parroquia donde estaba había misas de sanación. Y entonces estaba yo pasando con el Santísimo y una mujer se acercó con una bebé de 3 meses y se la puso al Santísimo. Yo no me acuerdo de la escena, pero la mujer me la platicó. Se acerca con su hija y le dice: aquí está mi bebé, es tuya, Señor. Esta nena había nacido con una malformación en el corazón, donde el tabique que separa los ventrículos, las cavidades más grandes del corazón, no se había formado, y entonces había un cortocircuito donde se mezclaba sangre oxigenada y sangre sin oxígeno. Había que operar de urgencia a esta niña porque a veces aparte tenía otras malformaciones. Y esta mamá llevó a su nena poco antes de la cirugía, ya estaba programada para la cirugía de corazón abierto. Cuando llega al hospital le repiten unos estudios antes de la cirugía y le dice el doctor: no sé qué pasó, pero el corazón de tu nena está totalmente reconstruido. Bastó que ella lo pusiera a su hija con fe ante el Santísimo Sacramento, que es Jesús, para que esta maravilla sucediera. ¿Cuál es tu necesidad? De los que están presentes o de algunas personas que no están, pero están orando por ellas. Vamos a terminar esta jornada de hoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, disponiéndonos con todo nuestro ser. Amén.